Hoy vamos a hablar de los textos expositivos y argumentativos, sobre todo del tema de la adecuación. Pero primero definimos. ¿Qué es la exposición? Pues la presentación clara, ordenada y coherente de un tema, con la intención de que el destinatario pueda comprenderlo. Es decir, la finalidad principalmente es informativa. Por eso el ámbito principal es el académico, aunque también puede haber periodístico. En cuanto a la argumentación, en cambio, es el modo del discurso que pretende convencer al receptor de la verdad o falsedad de un juicio o opinión. Por eso hablamos de tesis, no de tema, ¿no? Es muy importante la distinción en la argumentación de dos tipos. Está la persuasión, ¿no? Y en cambio la que más se parece a la exposición es la demostración, ¿no? En cambio los ámbitos de la exposición y la argumentación coinciden en gran parte, ¿no? Podemos hablar también de ámbito científico, humanístico, periodístico. Bien, empezamos con la adecuación. Vamos a hablar de los elementos de la comunicación y luego de las funciones del lenguaje. Los elementos de la comunicación. Primero el mensaje es el texto, por lo tanto el mensaje es la exposición. El emisor es el que sabe, por eso explica, ¿no? Es el especialista. Y el receptor puede ser un simple curioso, alguien que no tiene muchos conocimientos o más especializado. Eso va a influir mucho en el tipo de exposición. En la argumentación pasa lo mismo, el mensaje sigue siendo el texto, pero el emisor puede ser cualquiera tiene una opinión, puede ser alguien anónimo, puede ser alguien público, conocido, famoso, e incluso una autoridad en el tema. Pero lo importante es el receptor, que es a quién sirve la argumentación, a quién hay que convencer. En cambio, el código no es muy distinto en la exposición y la argumentación. Siempre hablamos de lengua castellana. También añadimos otros códigos extralingüísticos como imágenes, diagramas, en el caso de la publicidad, por ejemplo, también. Y luego hablaríamos del canal, que suele ser escrito y por lo tanto el contexto en la situación suele ser diferida. El contexto inmediato, pues lo que comparten el emisor y el receptor, sobre todo depende del medio de difusión. Puede ser periodístico, puede ser científico. Eso lo veremos de nuevo en el registro. Siempre la gran diferencia entre argumentación y exposición es la intención comunicativa, que es lo que vamos a ver ahora con las funciones del lenguaje. Siempre estamos vendiendo nuestro coche, vendiendo nuestra moto, vendiendo nuestra idea. Las funciones del lenguaje, como siempre, las tres primeras son las más importantes. Vamos a ir comparándolas para ver qué función predomina en la exposición y cuál predomina en la argumentación. La primera de todas es la referencial, es decir, la objetividad. En la exposición es la predominante, por lo que es normal que el emisor desaparezca. Ya veremos que hay impersonales y impersonales. En la argumentación, cuando se parece a la exposición, cuando es una argumentación objetiva, una demostración, también. En cambio, la función emotiva en la exposición es muy rara. Puede darse, por ejemplo, en un texto divulgativo, contar una anécdota del propio autor, ¿no? O en los textos humanísticos, porque a diferencia de los científicos no son tan claros los datos y entonces pues pueden ser opiniones del autor, ¿no? En cambio, en la argumentación es lo propio, ¿no? El autor da su opinión. También puede ser que transmita un sentimiento para convencer, ¿no? En la función apelativa, efectivamente, si tenemos función apelativa es que estamos ante una argumentación. Solo hay una excepción que es con los textos instructivos, es decir, no sé, el manual de una lavadora. Está diciendo cómo hacer algo, entonces dice, pues pulse tal botón. Pero en realidad es una exposición, no me está convenciendo de nada. En las argumentaciones siempre hay función apelativa, es la fundamental. Y sin embargo, casi siempre está oculta. No vamos a encontrarnos segunda persona, no vamos a encontrarnos modalidad exhortativa, órdenes, sería absurdo, ¿no? Y luego tenemos las dos últimas, que son la poética, los recursos y la metalingüística. Por último, antes de acabar con la adecuación, hablamos del registro y el nivel. Normalmente en las exposiciones el nivel es culto y el registro es formal, es lo esperable. Pero eso puede variar según sea una exposición científica o una exposición divulgativa, ¿no? Una exposición especializada o dirigida a un receptor amplio, ¿no? La divulgativa, que además es la que normalmente se suele comentar, los comentarios de texto suelen ser divulgativos, aparece un vocabulario menos técnico y por lo tanto puede ser más subjetivo, y eso también se va a ver en la argumentación. Bueno, y por último pasamos a la cohesión. La función referencial se va a ver, por ejemplo, pues en la tercera persona, en la abundancia de anáforas y catáforas, de pronombres, verbos. En cambio, la primera persona es índice de función emotiva y la segunda persona de la función apelativa, como hemos visto. Y eso se da más en las argumentaciones.
En cuanto al modo y a la modalidad, pues el indicativo y la modalidad enunciativa es lo propio de la función referencial. La función emotiva, pues deseo, exclamación, duda. La función operativa, preguntas, interrogaciones. La modalidad exhortativa, el imperativo, el subjuntivo, perífrasis. Ojo con, hay que buscar las famosas impersonales, ¿no? También la pasiva refleja, que es el mismo sé. Otras construcciones curiosas son, por ejemplo, el tú, ¿no? A veces nos encontramos con un tú que en realidad es impersonal. Es coloquial, sería una exposición un poco divulgativa, ¿no? También el nosotros, ¿no? Y luego, por último, en cuanto al vocabulario, pues vemos claramente adjetivos especificativos, función referencial. Adjetivos antepuestos, valorativos, función emotiva. Denotación, pues es propia de un texto especializado, científico, objetivo. Connotación, más propia de la función emotiva. Por lo tanto, puede ser un texto divulgativo o puede ser que está intentando convencer a través de los sentimientos, ¿no? Lo mismo, uso de tecnicismos, aparición de vocabulario técnico, que quiere decir un vocabulario con un significado unívoco, ¿no? Pues entonces hablamos de objetividad. Bueno, y ahora que hemos terminado la teoría, deberes. Encontrar elementos de la cohesión que justifiquen a qué función pertenece, ¿no?, el texto. En este caso, claramente es un texto argumentativo, pero predomina otra función. Por ejemplo, en esta frase, frenos VHS, elevadores eléctrico por solo 5 euros. Hay una función predominante y ojo que hay otra palabra que es un marcador de otra función, ¿no?, que delata otra función distinta. La segunda frase, ¿te gusta conducir? Es evidente la función que es, pero por lo menos me tenéis que dar dos marcadores distintos, ¿no? La tercera frase sería, este coche me encanta, si pudiera me lo compraría, se lo dice, ¿no?, el vendedor al receptor, ¿no? Ahí tenemos otra función, buscadme también un par de elementos, no solamente, ¿no?, la persona, para hablar de qué funciones. Y por último, la última más tonta, ya lo siento, no he encontrado una mejor, rueda sin fin con Michelin. Es evidente qué función es y qué busca, ¿no? Y con esto hemos terminado. Espero que os haya gustado y que la clase próxima, de mañana, sea mejor. Esta es la primera vez que lo hago, así que aguantadme un poco.